Hola, muy buen día. Bienvenidos papás. En esta ocasión tenemos para ustedes el tema la comunicación en edad preescolar. Les habla la maestra Ixel Eleonora Liramin Vela, quien en colaboración con nuestra practicante normalista Lisette Valencia Salazar hemos preparado el siguiente material. Te invito a disfrutarlo. Hola, buen día. Para dar inicio con nuestra charla en el área de audición y lenguaje, me gustaría referir ciertas inquietudes que ustedes, padres de familia, han llegado a externar acerca de la comunicación de sus hijos, principalmente aquellas que tienen que ver con la dificultad de los niños o las niñas para expresar con claridad palabras, formar y compartir oraciones e incluso comprender aquellas indicaciones que dan al momento de realizar alguna actividad, ya sea esta en sus hogares o en la escuela, pudiéndose llegar a sentir ustedes preocupados o frustrados ante tal situación. Papás, es importante que conozcan principalmente que, de acuerdo al enfoque de la comunicación y a la etapa educativa, la cual es preescolar, que se encuentran cursando sus hijos de 4 a 6 años de edad, deben ustedes prestar real atención a que los niños hagan uso del lenguaje para compartir a su maestra, a ustedes papás, a sus amigos, hermanos y a las personas que los rodean sus necesidades, emociones, pensamientos, intereses, gustos y sentimientos. La comunicación va más allá de pronunciar correctamente una palabra. Ojo, con esto no quiero decir que la pronunciación no es importante, sino que, retomando lo que les comentaba en un inicio, los chicos se encuentran entre los 4 a 6 años de edad y el lenguaje llega a consolidarse hasta los 7 años y ellos se encuentran en pleno desarrollo y aprendizaje. Por lo tanto, no deben preocuparse, papás. Si quieren lograr una pronunciación adecuada, pueden trabajar con una serie de ejercicios, los cuales en próximas charlas estaremos compartiendo. Tomando el enfoque de la comunicación que anteriormente les había comentado, nos lleva a comprender que la comunicación es un proceso mediante el cual las personas en general, sean niños, adolescentes o adultos, expresan un mensaje a otros. Ahora bien, papás, les voy a pedir que observen la primera imagen. Como podrán ver, en ella se encuentran dos niños, una niña y un niño. El niño es quien expresa el mensaje, por lo tanto, dentro de la comunicación, él es conocido como el emisor, ya que es quien lo envía, mientras que la niña, al escucharlo, se convierte en el receptor, ya que es quien recibe el mensaje. Por ejemplo, si tu hijo o hija te dice, papá, tengo hambre, el niño se convierte en el emisor, mientras que tú, al escucharlo, estarías jugando el papel del receptor al recibir el mensaje que tu hijo te acaba de enviar. Ahora bien, continuaré haciéndoles una pequeña pregunta. ¿Ustedes creen que solo nos comunicamos hablando? Si tu respuesta, papá, es no, déjame felicitarte porque estás en lo correcto. Y si fue sí, no te preocupes. Me gustaría compartirte que todos podemos comunicarnos de manera no verbal, verbal y escrita. ¿Cuándo lo hacemos de manera no verbal? Cuando, por ejemplo, ves que tu hijo sonríe ante alguna situación. Tú sabes que eso le causó felicidad y no precisamente necesitó decirte, mamá, estoy feliz, para que lo supieras. Otra forma en la que podemos comunicarnos es de manera verbal. Aquí, los chicos hablan y expresan lo que quieren, sienten, piensan o necesitan. Por ejemplo,
Cuando en su salón de clases dicen a la maestra, ¿puedo ir al baño? Ellos están comunicando a través del lenguaje verbal una necesidad. Y por último, tenemos la comunicación escrita. Tal cual como lo escuchamos, aquí los niños podrían escribir pequeñas frases, cartas o recados. Claro, con ayuda. Recordemos que nuestros niños aún se encuentran aprendiendo a escribir. Pero también recordemos que este es un medio que podemos utilizar para comunicarnos. Me parece muy importante compartirles que también existe una comunidad silente. Esta está conformada por personas con discapacidad auditiva, es decir, personas sordas, quienes utilizan la lengua de señas mexicanas para comunicarse. Prácticamente, esta consiste en realizar movimientos o señas con sus manos, las cuales complementan con expresiones faciales. Papás, me gustaría hacerles otra pregunta. ¿Tu hijo o hija nació hablando? No, ¿verdad? Así como antes de correr caminamos y antes de caminar gateamos, con el lenguaje sucede algo similar. Antes de aprender a hablar, los niños cuando son bebés de 0 meses a 1 año de edad, se comunican contigo a través del contacto visual, con sonrisas, gestos, señalándote las cosas que quieren, llorando cuando tienen hambre, sueño, balbuceando, manipulando objetos o a través del contacto físico e incluso con vocalizaciones. Del año de edad en adelante, ya empieza a hablar con los demás con palabras simples. Posteriormente su vocabulario se amplía, es decir, van aprendiendo más palabras y comienzan a expresar frases de 2 palabras y cada vez van aumentando más hasta el nivel de expresar frases completas. Padres de familia y tutores, la información acabada de compartir fue acerca del proceso de la comunicación, en el cual hacemos uso del lenguaje, mismo que se integra por una serie de componentes, los cuales son fonética y fonología, semántica, sintaxis y pragmática, que posiblemente tú no los conozcas y te preguntes, ¿qué es eso? No te preocupes. En próximas charlas te estaremos contando más acerca de cada uno de ellos. A continuación, te brindaremos información acerca del campo de la semántica. Y te preguntarás, ¿qué es la semántica? Bueno, teniendo ya como referente lo que es la comunicación, que de esta última se derivan 4 elementos comunicativos lingüísticos y uno de ellos es la semántica, nos adentraremos un poco más en el tema. Tomaremos como referencia a la autora María Gortázar Díaz, quien propone la siguiente categorización y de la cual haré mención en los aspectos que corresponden a edad preescolar. Establece que en la primera categoría se consideran los significados y las clases de palabras. En esta se contempla todo el vocabulario, la comprensión y expresión de los términos que utilizamos para nombrar agentes, objetos, así como las palabras que expresen acción, como lo son los verbos, también los adjetivos o adverbios. En sí, la capacidad de las personas a nombrar todo aquello que lo rodea y lo describe. Conforme el niño va creciendo, logra incorporar una gran cantidad de palabras a su vocabulario y tienen un referente para cada una de ellas. Se estima que un niño de 4 o 5 años conoce y utiliza aproximadamente 1.500 a 2.000 palabras. Muchas, ¿verdad? Estoy segura de que en este momento tratarás de hacer un recuento de la cantidad de palabras que dice tu hijo. Y es importante comentarte, papá, mamá, que los niños pueden incluso referirse a una palabra con sonidos a los que llamamos onomatopeyas, como cuando dice chu-chu refiriéndose al tren,
y ya son indicios del manejo de vocabulario. O también cuando le preguntas, ¿dónde está la mesa? Y logras señalarla adecuadamente. Pero vamos pasando a la segunda categoría. Gortázar nos habla de las relaciones de significado en estas palabras. Cuando las utilizas para describir, mencionando propiedades de las cosas que ya conoce, estableciendo en lo que se parecen o son diferentes, relacionando los conceptos y estableciendo categorías. En este sentido, el niño, además de nombrar palabras, nos puede brindar información como ¿qué hacen las cosas? ¿Para qué sirven? ¿Cómo son? Haciendo referencia a acciones, funciones o cualidades de los objetos o agentes que observa. En preescolar, incluso encontramos a niños que se inician en establecer relaciones de significado entre acontecimientos, refiriéndome a la tercera categoría. El niño, además de nombrar palabras y describirlas, logra comprender los eventos, establece orden en sucesos cronológicamente, y lo podemos observar cuando ordenan la secuencia de imágenes de un cuento que les es leído, o cuando predicen lo que le va a ocurrir al personaje en la historia, o cuando comenta cómo le fue en la escuela y qué hizo durante el recreo. En este espacio te compartiré algunas estrategias muy sencillas que te permitirán incrementar el vocabulario de tu hijo o hija. La primera de ellas es agrupación por semejanzas. La imagen que ves indica encerrar todos los productos que podemos encontrar en una frutería, y el niño deberá discriminar entre las frutas de aquellos objetos que no lo son. También podemos en casa proporcionar una serie de juguetes, utensilios, materiales, frutas y pedirle al niño que ponga juntos los que van juntos. Te darás cuenta de que establecerás semejanzas entre los objetos agrupándolos en clases. Además, puedes pedirles a los niños que establezcan características en común, que los dos tienen llantas, que los dos se comen, que se usan para vestir, así como lo indica la imagen. Busca parejas, y el niño logrará identificar que la manzana y el plátano son parejas porque se comen, porque son frutas, o que el pincel y la pintura son pareja por su uso, se utilizan para pintar, o que la leche y el jugo se toman, o que vienen en caja. Completar frases es una práctica que permite al adulto identificar si el niño responde en contexto de lo que se le menciona. Mantiene su atención mientras se habla y consiste en interrumpir las frases o indicaciones que se le dicen para que él complete con una palabra. No implica materiales, solo darle la intencionalidad a la tarea. Además de la imagen que puedes observar aquí, podrías intentar con frases variadas del día, como vamos a lavarnos las, y el niño responderá manos. Es hora de bañarse, vamos a quitarte la, el niño responde camisa, o la clase que le engloba, ropa. Las familias de palabras o palabras derivadas les proporcionan una herramienta muy útil cuando están incorporando palabras a su vocabulario, ya que ellos pueden identificar durante la escucha que existen palabras que se empiezan igual y que su significado se parece en algo. Y encontramos una gran variedad de ejemplos que podemos utilizar en casa a manera de juego y que tampoco implicarán elaborar materiales. Te sorprenderá ver la cantidad de palabras que pueden descubrir tus niños así. La palabra intrusa
permite que los niños puedan establecer conciencia semántica y distinguir de una clase de objetos o palabras la que no pertenece. En esta estrategia, sí te recomiendo apoyarte en recortes, dibujos o materiales que tengas en casa para colocar 3 o 4 de la misma clase y uno más que no corresponda. Ejemplos como el de la imagen en el que viene una manzana, una pera y una casa. Así el niño deberá encerrar la que no corresponde. En este ejemplo, pues la casa. La siguiente estrategia se refiere a la comprensión semántica con definiciones. Lo puedes llevar a cabo a manera de juego. Se trata de adivinar del objeto que están describiendo. Veo. Veo algo rojo, redondo, que se come. El niño deberá buscar alrededor qué es eso que tú ves para decir manzana cuando lo encuentre o continuar dando pistas para que adivine. Puedes emplear adivinanzas sencillas para que posteriormente y con algo de práctica tu hijo sea capaz de describirte alguna cosa que él ve. Puedes también hacer preguntas sobre el uso de algún objeto. ¿Qué utilizas para lavarte los dientes? ¿Con qué comes tu sopa? ¿Qué usas para sentarte? Y por último, las categorías semánticas. Son aquellas agrupaciones que va haciendo el niño para referirse a una clase de objetos. Para ello, es importante mencionarte que el niño adquiere vocabulario de su entorno inmediato, de su persona y de forma gradual va enriqueciéndolo con las experiencias que incorpora a su vida. Es decir, inicia aprendiendo sobre su cuerpo, sus emociones o estados de ánimo. Se trata de ir poniéndole nombre a lo que va integrando a través de los sentidos o de las emociones. Y posteriormente se apoyará en aquello que observa en su recámara, en su casa o en su escuela. Más adelante, lo que probablemente conocerá cuando vaya al cine, al circo, a las albercas, de manera que habrá incrementado en su discurso al referirse a algún elemento o suceso. Es importante que empieces incorporando más elementos a lo que ya conoce. Por ejemplo, su cuerpo. Cuando ya nombra cabeza, pies, manos, espalda, cuello, continúa su aprendizaje a las que le hagan falta. Cejas, pestañas, tobillos, talones, codos, nuca, etc. Pues bien, hasta este punto hemos desmenuzado ya un poco lo que es la semántica y vimos algunas estrategias para ayudarlo en casita. Si bien es un aspecto que se va enriqueciendo de manera progresiva y casi de manera imperceptible, cuando le proporcionamos a los niños un entorno favorecedor para su aprendizaje, el avance es significativo. Pon atención a los siguientes tips. Número 1. Recuerda que debes hablarle a tu hijo a menudo, mientras haces cosas en la casa, cuando haces la comida o cuando arreglas algún mueble. Describe lo que vas haciendo en voz alta. Date instrucciones a ti mismo mientras tu hijo te observa. Por ejemplo, voy a sacar del refrigerador las papas para la comida. Ahora las voy a lavar muy bien con el estropajo y el jabón. Con mucho cuidado voy a tomar el cuchillo que está muy filoso y me puedo cortar. Ahora voy a partir la papa, la voy a poner en la olla junto al pollo y ¡listo! Esto permite que le proporciones a tu hijo un modelado de lenguaje y acciones que lo acompañan. Número 2. Llama a cada cosa por su nombre. Evita utilizar diminutivos o hablar de manera infantil o chiqueada. Deben contar con un referente claro.
Por nuestra parte, es todo. Esperamos el contenido sea de utilidad para el diseño de tus actividades. Es tan solo un referente. Las posibilidades son numerosas. Aprovecha cada oportunidad para que tus hijos aprendan al acomodar la alacena, sus juguetes, al separar ropa, con los muebles de la casa. Así tendrán bases sólidas para apropiarse cada vez de mayor vocabulario. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.